con el estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a tener el capítulo 5, se trata sobre Ananías y Zafira. Y vamos a leer la palabra en el capítulo 5, versículo del 1 al 11. Vamos a estar considerando esos 11 versículos. El título, como ya lo dije, es Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amigos, gloria al Señor. Así que este versículo, este capítulo, trata del pecado de Ananías y Zafira a la iglesia, o más bien a Dios. Entonces, si podemos ver unos capítulos antes, en Hechos 4, 36 al 37, dice que Bernabé, él hizo este mismo acto, que vendió la heredad que él tenía y trajo el precio a los apóstoles, lo dio a todos los apóstoles. Entonces podemos creer que Ananías y su mujer Zafira vendieron esta heredad, imitando quizás la buena obra o la buena intención que tuvo Bernabé, y ellos quisieron quizás en hacer lo mismo. Recordemos que todos lo tenían en común. Gloria a Dios. Y recordamos que todas las cosas ellos lo tenían en común. Entonces, y sustrajeron, dice la palabra que ellos sustrajeron del precio. Así que ellos vendieron esta heredad y dieron solamente un porcentaje o un poco de la porción de esa heredad a la iglesia. Mientras que ellos dijeron que lo habían dado todo. Así que ahí está el error que ellos cometieron. Porque la palabra sustrajo viene de la palabra nosfisomai, que significa malversar. Es la misma palabra que se usa en la historia de Acán en el Antiguo Testamento. Esta es una historia donde Acán comete un pecado de robo. Y esta palabra otra vez, nosfisomai, aparece en el Nuevo Testamento, que significa robar. Es decir, ellos robaron porque no dieron lo prometido. Así que la historia de Ananías es el libro de los Hechos, lo mismo que la historia de Acán en el libro de Josué. Así que las dos narraciones es un acto de engaño que interrumpe el proceso victorioso de la iglesia o del pueblo de Dios. Pero no solamente este pecado fue de Ananías, que dice que sabiéndolo también su mujer, claramente ambos, el marido y la mujer, estaban digamos que en complicidad para este engaño.
Así que los dos quizás, ellos querían una imagen de generosidad. Quizás querían que la iglesia viera, fuera notorio su acto o su obra buena de generosidad, dando un porcentaje de la heredad. Ellos querían quizás una exaltación. Así que los dos fueron, esto va más allá de lo que ellos hicieron, Ananías y Zafira. Porque quizás ellos juraron y ellos ya le habían prometido a Pedro, que le darían el total de la venta de la heredad. Así que ellos dejaron que sus mentes cambiaran, porque si ellos tenían planeado algo, dejaron que sus mentes cambiaran y entregaron solamente una parte. Recordemos que Eclesiastés dice, en Eclesiastés 5:5 dice, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Gloria a Dios. Esto dice en cuanto a todas las cosas y más que todo al Señor. Así que la maldad que hay detrás de pecado no solamente se queda en un pecado de engaño y de mentira, sino que va más allá de tener como ese amor al dinero. Y recordemos que en Primera de Timoteo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Quizás cuando ellos vieron, obviamente, esta cantidad, dijeron, no, pues demos solamente una parte y quedémonos con otra. Muchas veces nos juega esas ganas de tener más dinero. A veces cuando tenemos esa gran cantidad de dinero, como que decimos, no, esto es mucho para la iglesia, quedémonos con un poco más. Así que Pedro le dice a Ananías, ¿por qué, Ananías, llenaste tu corazón? Dejaste que Satanás llenara tu corazón. Pero sabemos que Dios tiene un poder tan grande y Él, a través del Espíritu Santo, le dijo a Pedro lo que estaba ocurriendo. Hay un don, uno de los dones espirituales que lo da el Espíritu Santo, que se llama el don de conocimiento, y este se encuentra en el libro de 1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y podemos darnos cuenta que Pedro tenía en este mismo momento como la facultad de conocer. Amén. Sabía lo que estaba en el corazón de Ananías, que su mente fue cambiada, que había sustraído el precio de la heredad, que había intentado engañar. Así que cuando Pedro le dice esto, Ananías quizás debió sentirse muy asustado, muy confrontado, avergonzado. Seguramente él esperaba que lo alabaran, él esperaba que lo exaltaran, que lo felicitaran, que lo reconocieran. Oye, Ananías, qué bien, gracias. Quizás esperaba este acto por parte de Pedro y por parte de la iglesia, pero no sabía que Pedro le iba a confrontar. Es decir, muchas veces creemos que Dios no conoce nuestro corazón. Y Dios conoce todo de nosotros, porque Él es el único que escudriña nuestra mente y prueba nuestro corazón. Amén. Así que es imposible tratar de engañar a Dios. Amén. Es imposible. Así que hay unos estudiosos de las Escrituras que dicen que el pecado de Ananías era también lujuriar por alabanza, una exaltación pública que él quería a su generosidad. Fue apropiado que su pecado fuera revelado públicamente, dice este estudioso. En general, es una buena regla que pecados secretos se traten secretamente, pecados privados se traten privadamente y los pecados públicos pues se haga público su exhortación o que se haga exposición públicamente. Así que Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro no acusó a Ananías de mentir a la iglesia, de mentirle a Pedro, sino al Espíritu Santo. Y podemos darnos cuenta en este versículo que Pedro está reconociendo que el Espíritu Santo es una persona.
porque solamente a una persona se le puede mentir. Amén. Así que no creamos que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza, es una manifestación de fuego, de agua, de aceite, de viento. No, el Espíritu Santo es una persona y Pedro lo estaba reconociendo. Amén. ¿Por qué? Porque ellos intentaron mentirle al Espíritu Santo. No le dijo, intentaste mentirle a la iglesia, ni a mí. Le dijo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que Pedro le dijo, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Pedro reconocía que el dinero era de Ananías y que él podía vender su heredad y tomar el precio, tomar su valor, quedarse con el dinero y hacer con él lo que quisiera. Amén. Pero ¿cuál fue el error de ellos? Quizás prometer ese dinero. Ese fue el error de ellos, prometer ese dinero y no darlo en su totalidad, Y aquí también hay un pecado de avaricia, de querer tener ese dinero, de no quererlo entregar todo. ¿Por qué? Porque se llenó su corazón por amor a la cantidad de ese dinero. Porque quizás fue demasiado que ellos cambiaron su mente, cambiaron su pensamiento para dar el valor de la heredad. Amén. Este pecado, amados amigos, podemos verlo imitado muchas veces y de muchas maneras hoy en día, porque a veces creemos o permitimos o hacemos creer o dar la impresión de que somos personas que somos de lectura bíblica, somos de oración, que somos muy espirituales, que somos muy cercanos a Dios, cuando la realidad es totalmente diferente. Cuando nuestras vidas en la iglesia es una y cuando estamos en la casa es otra. Queremos aparentar la espiritualidad, queremos ser aparentadores de que somos muy creyentes, que somos muy cercanos a Dios, muy consagrados al Señor, que tenemos una relación excelente, cuando en realidad nuestra vida está basada en una mentira o en un engaño. Amén. Esto se puede ver mucho hoy en día, ese tipo de realidad espiritual que hay en la iglesia. Así que su gran pecado también está arraigado el orgullo. ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron su pecado. Fue la arrogancia quizás que no los llevó a un verdadero arrepentimiento o a exponerle a Pedro por qué ellos habían cometido este error o este pecado y decir, somos culpables y pedir perdón por su pecado. Había arrogancia y orgullo que podemos ver, amigos, muchas veces el orgullo es superior a reconocer nuestros pecados, nos incapacita de ver el pecado, para reconocer nuestros errores. Nos vela totalmente y se nos llena el corazón de orgullo y somos totalmente incapaces de reconocer delante de Dios ese pecado. Sí, porque Pedro realmente no los confronta enseguida. Pedro lo llama y le pregunta, ¿vendiste la heredad en tanto? Y él le dice, sí. O sea, es como si Pedro le hubiese dado la oportunidad a Ananías de que reconociera su falta, de que reconociera su error y se arrepintiera y pidiera perdón. Pero no, igualmente la mujer también tuvo la oportunidad, pero no lo hicieron. Así es. Así que Satanás llenó el corazón de Ananías y pues se dejó influenciar. Amén. Podemos darnos cuenta que cualquier persona puede ser influenciada por Satanás, aún hasta los creyentes. Amén. Claro. Pueden ser, que sus mentes sean maquinadas por Satanás. Amén. Mire que es curioso, pero el mismo Pedro que confronta a Ananías de su pecado, es el mismo Pedro que llamó aparte a Jesús antes de que Jesús muriera, cuando Jesús le dice que va a ser entregado. El mismo Pedro toma aparte a Jesús y le empieza a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero mire que el Señor Jesucristo
se vuelve a él y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Amén. Y el mismo Pedro viene y confronta el pecado a Ananías. Es el mismo Pedro que conoce claramente que Satanás puede dañar el corazón del ser humano. Amén. Es el mismo Pedro que sabe y tiene pleno conocimiento porque él vivió la experiencia de que se dejó maquinar su mente para tratar de cambiar los planes de Jesús. Amén. Así que al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Mire que podemos darnos cuenta que Pedro no dictó una sentencia de muerte a Ananías. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Le confrontó de su pecado. Ananías, intentaste mentirle al Espíritu Santo, intentaste engañar al Espíritu Santo. Pedro no dijo, vas a morir, vas a caer ahora y vas a expirar y vas a morir. No, Pedro solamente lo confrontó, que era un pecador que le había fallado al Señor. ¿Qué hizo Pedro? Cayó y expiró. Ananías. ¿Qué hizo Ananías? Cayó y expiró. Quizás fue una sorpresa para Pedro, porque quizás él no se esperaba eso, obviamente. Ni Pedro tampoco. No tenía de pronto conocimiento de que el Señor iba a hacer eso con Pedro. Ni Pedro con Ananías, ni Pedro con sus palabras, obviamente, dictó esa sentencia para que él muriera. Recordemos que el juicio viene de parte del Señor. Amén. Nosotros estamos para confrontar del pecado, pero el juicio, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, viene de parte del Señor. Amén. Así que Pedro cayó y expiró. Ananías cayó y expiró. Fue un castigo duro para un pecado que parece ser común hoy en día. Amén. No creamos que porque estamos en estos tiempos no puede ocurrir. Pero ¿sabe por qué la maravilla? Dice, la maravilla mayor es que Dios retrasa su justo juicio. En casi todos los otros casos, o sea, en la soberanía de Dios, Ananías recibió exactamente lo que merecía. Él simplemente no podría vivir en la atmósfera de pureza que marcaba la iglesia de aquel tiempo. Muchos dicen que Ananías pudo morir de un infarto por el susto, por el temor de haber sido confrontado por Pedro en ese momento. Pero sabemos que el juicio viene de parte del Señor. De pronto el susto de que su pecado fue expuesto públicamente lo llevó a un infarto. Hablemos naturalmente y terrenalmente, ¿no? Que fue lo que pudo haber pasado. Así que el Señor no se podía quedar con el simple hecho de que Ananías hayan pecado y que la iglesia estuviera expuesta en este pecado. El Señor tenía que mandar su juicio, porque recordemos que la iglesia en este momento estaba iniciando. Así que la iglesia no podía ser corrompida, no como ahora, que la iglesia está por todas partes. La iglesia se ha extendido hasta los confines de la tierra. Y puede que haya un pecado en la iglesia de Estados Unidos o en la iglesia de Londres, pero no va a afectar a la iglesia aquí en Colombia. Entonces, el Señor quizá en su soberanía, en su voluntad, decidió mandar juicio sobre Ananías y Zafira porque la iglesia estaba iniciando, porque la iglesia apenas estaba comenzando. Entonces no podía dejar el Señor pasar por alto este tipo de cosas y de situación. Así que dice Morgan, miren lo que dice un estudioso: la administración de la iglesia hoy en día no es como era, o quizás habría muchos hombres y mujeres muertos al terminar algunos servicios. Mire, hubiese habido hoy en día, en las iglesias, en cada culto, en cada servicio, muriera gente, muchísima gente, cada domingo, cada sábado, cada día de semana que hubiese culto, hubiese servicio, hubiese muerto muchísima gente si el juicio de Dios no se retrasa. Si Dios quisiera mandar juicio a cada persona pecadora, mire, ni el COVID ha matado tanta gente como hubiese sido el juicio de Dios en este tiempo. Amén. Así que cayó y expiró.
El susto de ser expuesto era demasiado para Ananías. Para muchos cristianos, amados hermanos, mire, ponga atención a esto, para muchos cristianos, para muchas personas, en su compromiso de servir a Dios, de estar con el Señor, su mayor miedo no es pecar contra Dios, no es fallarle a Dios, sino de que su pecado sea expuesto. Amén. Ese es el miedo de la gente hoy en día, ese es el temor hoy en día de la gente, más que de Fallarle al Señor. que de fallarle al Señor. Así que, amados hermanos, no creamos que hay tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados después, que seguramente va a haber tiempo para ser sinceros con el Señor después, que va a haber oportunidad para acercarnos a Dios después. No creamos y no presumamos de que Dios siempre va a estar allí, porque va a haber un día en que el Señor no va a ser hallado. Va a haber un día en que tengamos que morir físicamente, tenemos que llegar a la muerte, ya sea que muramos o ya sea que venga el arrebatamiento. Así que no vamos a tener tiempo suficiente, porque el tiempo es ahora de buscar al Señor. El tiempo es ahora de acercarnos a Dios y arrepentirnos de todos nuestros pecados. No vaya a ser que el juicio de Dios venga, porque el mismo Dios que mató a Ananías y a Zafira en su pecado es el mismo Dios que tenemos ahora. No crea que porque en este tiempo no pasa lo mismo, no va a pasar ahora, porque la mente de Dios no cambia. Dios va a ser el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios no va a cambiar, Dios no cambia su pensamiento en cuanto al pecado. Así que vino gran temor sobre todos los que le oyeron. Le dice, ¿por qué conviniste tentar al Espíritu Santo? Pues ya aquí está con Zafira. Aquí Zafira es una participante del pecado. Al igual que su marido, encubre el pecado, se hace cómplice, pero el mismo juicio que tiene Ananías es el mismo juicio que viene sobre Zafira. No sabemos si Ananías y Zafira tenían un buen matrimonio, no sabemos si ellos estaban en acuerdos todo el tiempo, si peleaban todo el tiempo, no lo sabemos. Lo que sabemos fue que convinieron en tentar al Espíritu Santo. Ellos se pusieron de acuerdo en esto. Amén. Fue una decisión que convinieron ellos. Así que si quizás Ananías indujo a Zafira a cometer este pecado, estaba mal. Primero en Ananías de convencerla de tener ese tipo de pensamientos y segundo ella en seguirlo. Mire, cuando nos manda Dios a sujetarnos a los maridos, que las mujeres se sujeten a sus maridos, que sean sujetas a sus maridos, no quiere decir que eso implique someternos a pecar. Eso no implica que participemos de los pecados que el marido quizás él esté cometiendo. No podemos ser cómplices ni siquiera solamente del marido, sino de otra persona. No podemos ser permisivos con el pecado, no podemos convenir con otra persona para pecar. Amén. Gloria a Dios. Así que al instante ella misma también cayó y expiró. Apropiadamente, el mismo juicio, como ya lo dije, de Zafira fue el mismo juicio que tuvo Ananías, porque fue el mismo pecado. Tuvieron el mismo error de tratar de engañar al Espíritu Santo de Dios, de tratar de mentirle al Espíritu Santo de Dios, de ponerse a convenir por este pecado, de tratar de engañar a Dios, cuando a Dios no se les puede engañar. Amén. Gloria a Dios. Así que el llamado de hoy, amados hermanos, es que si hoy tú tienes un pecado, por más grande que tú creas que sea, porque el pecado de la mentira y el pecado del homicidio no tiene ninguna jerarquía, no tiene ninguna posición, no tiene ninguna diferencia, es el mismo pecado, es un pecado. No es el mismo pecado, pero es pecado. Y Dios, delante de los ojos de Dios, es lo mismo, pecado es pecado. Amén.
Así que el llamado esta noche es para que tú en tu corazón te acerques al Señor con un corazón humillado, con un corazón arrepentido delante del Señor. Dios no desprecia estos corazones que vienen delante de Él con ese corazón contrito y humillado para pedirle perdón. Dios está dispuesto a perdonarte de cualquier pecado que hayas cometido, por muy grande que tú creas que sea. Dios te va a perdonar. Amén. Dios no va a apartar su corazón para extender su perdón a tu vida. Amén. Así que hoy es el momento de que si le estás fallando a Dios, acércate a Él. Acércate al Señor. Ve humillado delante del Señor y reconoce tu pecado delante de Dios. Apártate del pecado, porque no es suficiente el arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Amén. Y Dios es bueno y justo para perdonarnos nuestros pecados y librarnos de todo mal. Gloria a Dios. Así que el Señor quizás está tocando a tu puerta para que tú le abras el corazón, para que tú le abras la puerta de tu corazón y Él pueda entrar a tu vida. Amén. El pecado es algo que no nos deja acercarnos a Dios. Así que debes arrepentirte, debes alcanzar el perdón del Señor. Oremos.